Qué bonito auditorio, cuánta gente con sus alumnos, maestros. Qué estimulante es venir a hablar con un auditorio así tan numeroso. Estoy muy contenta de estar en Monterrey. Quiero agradecer, de verdad, a la Universidad Autónoma de Nuevo León por esta invitación. Quiero agradecer a su director de la Facultad de Ciencias Políticas. Sé que ustedes están de fiesta, están celebrando los 80 años de su universidad. ¿Sí? Es maravilla. Sé que hoy por la mañana el señor rector les informó, les dio muy buenas noticias de esta universidad, casi buenas, si no mejor en muchas materias o en muchos aspectos de la UNAM, lo cual ya es mucho decir. En fin, están ustedes de fiesta y eso me complace mucho porque una universidad, oigan ustedes, es el alma mater de una, es algo muy importante que siempre estará muy cerca a lo largo de la vida. La universidad siempre va a estar muy cerca de ustedes y los está formando, los está preparando para enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo, un mundo cada vez a veces con aspectos más hostiles, pero tengo entendido que muchos de estos egresados, de muchos estudiantes egresados de esta universidad ya ocupan puestos importantes en el gobierno, en fin, que se puede sentir muy orgullosa su universidad también por sus estudiantes. Mi padre fue catedrático de la UNAM durante muchos años. Él inaugura una carrera que no existía, que era el derecho aéreo, y nunca faltaba sus clases. Me acuerdo ya muy grande, mi papá enfermo, tenía que atravesar toda la ciudad para llegar a la universidad, y le preguntamos, papá, ¿cuántos alumnos tuviste hoy? Nos decía muy serio, uno. Pero por ese estudiante fuiste hasta allá, y nos decía, sí, por ese estudiante, porque ese estudiante sabía que iba a estar yo en el aula y sabía que iba a recibir su curso, y yo no le podía fallar a ese estudiante. Fue algo que a mí me marcó mucho, y yo por eso nunca dejo de publicar. Llevo casi 30 años y así llueve, truene, la pagué. Yo tengo una cita, así como mi papá pedía con sus estudiantes, yo tengo una cita 3 veces a la semana con mis lectores, el lector anónimo, que es el que más me importa, y no le pagan, porque como decía Julio Cortázar, que había que tender puentes con los lectores. Yo sé que tengo una cita en ese puente, con la lectora o con el lector. Y así me pongo mi papá con el ejemplo. Y para mí la universidad, la UNAM, bueno, es así una institución muy importante. Después mi hermano dio clases, también empezó en la UNAM, por supuesto, y luego mi marido dio clases, egresado de la UNAM. Yo no fui a la UNAM, fui a una universidad. Por eso cuando me invitan a una universidad, yo me siento muy honrada de estar frente a universitarios. Yo empecé a trabajar muy joven, éramos muchos de familia, éramos 9 hijos. Imagínense una familia hoy en día con 9 hijos, pues no cabe en un coche. Bueno, claro, están las camionetotas, pero 9 hijos. Y bueno, yo empecé a trabajar muy jovencita, a los 16 años, entonces era como haber asistido a la Universidad de la Vida, que también es muy importante, la Universidad de la Vida. Bueno, yo fui y sigo yendo a la Universidad de la Vida. Entonces, les podría decir que soy lo que se llama autodidacta. Como dice un amigo, ya no lo digas, cuando empecé nota. Bueno, soy autodidacta. Entonces, bueno, por eso a mí se me imponen mucho las universidades, y por eso siempre siento un reto cuando me dirijo a los universitarios. Para mí, bueno, merecen todo mi respeto, y me gusta mucho estar en contacto con estudiantes para escucharlos sobre todo. Bueno, me pidieron que les hablara
el título está en un signo de interrogación, ¿es México exportable? Pues vamos a preguntarnos si es realmente exportable. Sé que después de unos minutos viene la sesión de preguntas y respuestas. Está mucho para escucharlos y poderles contestar en la medida de mis posibilidades. Entonces, esta es una pequeña introducción de algo que después desarrollaremos juntos respecto a este tema. Antes, hace apenas unos años, los turistas europeos que solían visitar un país nos veían con una gran simpatía. Entonces México era visto con curiosidad, pero sobre todo con una enorme admiración. De nuestra idiosincrasia se sentían atraídos por una variedad de aspectos de los cuales carecen especialmente los franceses. Me refiero a nuestra espontaneidad y hospitalidad a toda prueba. Pero lo que más apreciaban una vez que habían convivido entre los mexicanos era nuestro amor a la vida, es decir, nuestro don por vivir el presente, el ahora. Durante muchos años atendí personalmente a grupos de franceses. Nada les gustaba más a los galos que recorrer la ruta de las pirámides, las playas, los mercados de artesanías, los centros históricos, las iglesias coloniales, los viejos cascos de haciendas, los restaurantes de comida mexicana, los museos, los conventos, sin olvidar naturalmente la maravillosa Plaza Garibaldi. Era ahí donde terminaba por general la visita. Entonces cantábamos juntos con los mariachis, gritábamos con tequila y me decían qué gran país es tu país, Juan. Muchos de ellos eran tan amantes de la música ranchera que no faltaba aquel que junto con estos mariachis cantara pues a todo pulmón y pronunciando mucho la R, Entonces el mariachi se le quedaba viendo porque le parecía que no correspondía a la letra de la canción y ellos proseguían cantando con ese mismo entusiasmo y admiración los veían seguramente no nada más los franceses sino muchos europeos. Bastaba con preguntarles a muchos de ellos, los que habían radicado en el país, cuál había sido su experiencia después de vivir en México, para que contestaran que había sido la mejor época de su vida, la más divertida, la más interesante, pero sobre todo la más interesante por todo lo que habían aprendido. Algunos llegaron a decir, mis hijos fueron felices en México, extrañan las quesadillas, las nanas mexicanas, las piñatas, extrañan la época de las posadas navideñas, extrañan sus paseos a caballo por los cerros de Tepoztlán y los programas de televisión de Chespirito. Para los europeos, México era como un verdadero paraíso terrenal, en el cual, aunque no funcionaban bien aquí las leyes ni las instituciones, y mucho menos las autoridades, era un país con mucho futuro para ellos. Entonces, un país joven y un país con enormes con enormes posibilidades de crecimiento en todos los órdenes. Para ellos, nuestra larga frontera con Estados Unidos, más que una desventaja, representaba una espléndida oportunidad con la que no contaban los demás países latinoamericanos. Ellos me decían, los estadounidenses los necesitan tanto como los mexicanos necesitan a los estadounidenses. Ambos países se necesitan. Es cierto. Así nos veían antes. Sí, antes de que el mal se soltara a lo largo y ancho del país. Porque no hay duda que en mi país el mal anda suelto. Se diría que ya nadie lo puede detener, pero aún se diría que viene todavía con más fuerza. No me quiero imaginar lo que piensan hoy por hoy aquellos turistas franceses que solían pasear hace menos de una década. ¿Qué dirán en relación a las noticias que leen sobre México? Deben lamentar, deben pensar que no lo merecemos. Deben preguntarse, sin embargo, ¿por qué los mexicanos somos tan malos con nuestros compatriotas? ¿Por qué nos matamos
nos decapitamos, nos secuestramos y terminamos siempre por corrompernos o corrompernos. Deben pensar que México no está siendo gobernado por nadie, que todo el mundo hace lo que se le da la gana y que está sumamente enfermo de un cáncer mortal. Ahora, seguramente muchos de ellos ya no querrán regresar a México por temor, pues por temor a que sean secuestrados o de morir en un fuego cruzado, o por temor a no poder regresar a su país por una serie de circunstancias o por todo lo que leen en los diarios allá. Ya no querrán poner un solo pie en ningún casino para no morir calcinados, como murieron, como ustedes recordarán, más de 50 en el Casino Royal. Tampoco querrán regresar a Garibaldi por temor de ser confundidos por los enemigos, no sé, cárteles, no sé, el Chapo. No querrá que sus hijos vean por la televisión, en lugar de Chespirito, los videos de los, ya se podrán imaginar, este grupo de los matacetas, este grupo de paramilitares que actúan públicamente, no obstante el gobierno perjuraba entonces que no existían paramilitares en nuestro país. Seguramente muchos de ellos no quieren regresar a nuestro país por favor a que puedan ser levantados, como les decía, por algunos campos al encontrarse en cualquier autobús de alguna ciudad del norte. ¿Que cómo nos ven ahora los europeos y cómo nos vemos? Yo diría que de la patada, por no decir de la como que, así como nos ven, así nos vemos ahora nosotros mismos. Los mexicanos nos vemos como nunca nos habíamos visto antes. Feos, corruptos, batones, ladrones, tramposos, mentirosos, gordos, nada democráticos, desprestigiados y muy limitados. Nos vemos cada día más de capa caída, enfermos, desmoralizados y sumamente enojados, a pesar de que el gobierno ya cambió, pero parecería que las cosas no cambian, que todo sigue igual. Pero más que nada, más que cualquier otra cosa, hoy las y los mexicanos nos vemos aterrados, seguimos aterrados y seguimos rebasados por todo lo que sigue sucediendo en nuestro país inexplicablemente, porque nos dijeron hace apenas un año que las cosas iban a cambiar. Un país ya sin turismo, vean ustedes el caso de Guerrero, sin esperanzas, sin expectativas, sin inversiones, o muy pocas, sin empleos, sin credibilidad de nuestras instituciones y partidos, y sin que nadie nos gobierne, porque pues ahora pues, se pelean mucho entre ellos, entre los partidos, nadie se pone de acuerdo, nada más nos seguimos enterando de la corrupción, de la impunidad, ahora con estas reformas, unas que parecen muy incomprensibles, como es la reforma financiera, ahora, por ejemplo, respecto al IVA que quiere cobrarle a las ciudades fronterizas, me refiero del 11 al 16%, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora con lo que está sucediendo en Morelia, que esto también seguramente lo ven esos franceses por la televisión, o ven esas inundaciones por las que pasaron Guerrero, Oaxaca, Puebla, en fin, muchos estados, Chiapas, y ven toda esa pobreza que surge, quién sabe por dónde, pero ahí está tanta gente pobre, tanta y tanta gente que parece totalmente abandonada. ¿Será por todo lo anterior que ya no vienen estos turistas o es simplemente una percepción? Bueno, esto es nada más una introducción. Aquí ya me quedan 10 minutos de su exposición y 2 preguntas. ¿Será que no traje muy buenas noticias? Pero ¿cómo voy a hablarles de, ni siquiera hablamos de Halloween, ¿no? Aspectos así. Lo que pasa es que cuando uno se pregunta cómo vamos a exportar o qué tipo de imagen exportamos del país en estos momentos al extranjero. Claro que los otros países tampoco están muy bien. Hemos de decir que también importamos imágenes muy turbias de los otros países, pero muy turbias.
qué decirles del Medio Oriente o qué decirles incluso de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, de todo este escándalo del espionaje por el que hemos padecido, pero quise hablarles de México en particular porque pues, de eso se trataba. Y sé que me estoy dirigiendo a estudiantes inquietos, que se cuestionan, que leen el diario, así espero que sí leen el periódico, porque como decía José Saramago, que hay que leer el periódico con sentido de responsabilidad, sentido ético. Si uno no se informa, pues no está una corriente de lo que pasa y uno no se puede involucrar, y lo que es peor, uno no se puede comprometer con su país. Entonces, pues es un aspecto que a mí, en lo personal, me preocupa. Acabo de estar en Oaxaca, en fin, viajo mucho en la República, y me doy cuenta que ese turismo internacional, del cual dependían muchas ciudades importantes, pues ya no tienen. Y ya hace años que no me encuentro a un francés cantando Cucu en Garibaldi. Bueno, hace mucho que no va a Garibaldi, pero no me los veo tampoco, no los encuentro tampoco caminando por lo que era la zona rosa, que no existe. Pero en fin, ya no veo ese turista que solía ver antes, grupos de norteamericanos, alemanes. Acabo de estar, por ejemplo, en las ruinas de Oaxaca y tampoco vi ningún turista extranjero. Así que tal vez me temo en este sentido, pues algo corresponde a la verdad. Pero ustedes están estudiando, ustedes quieren, me imagino, moverse al mundo, esta es una edad maravillosa. Ustedes pueden cambiar este país, tienen esa responsabilidad, porque ustedes están aprendiendo, están observando y están siendo testigos de muchos cambios positivos, pero también de muchos aspectos negativos. Pero estoy segura que ustedes oyen a los maestros, a sus maestras que los convocan a informarse, a leer libros. Yo creo que ese es un antídoto contra muchas cosas, la lectura. Fundamental, leer libros. Bueno, entonces, yo sé, si en algo tengo esperanzas, así como me ven, como me escucharon, me dirán, pesimista, pero si en algo tengo esperanzas es en los jóvenes, es en ustedes, es en las redes sociales también, por ejemplo. Las redes sociales para mí es la manifestación de la verdadera democracia, porque ahí sí hay libertad de expresión y ahí sí convivimos, opinamos y denunciamos, que eso es lo que yo creo que hay que hacer, y sobre todo nos indignamos. Es muy importante que ustedes sepan, que ustedes tengan siempre presente esa capacidad de la indignación, que no se conformen con están las cosas, que no porque en su casa funcionan más o menos las cosas y salen ustedes en la mañana, pero a veces comen sus huevitos rancheros y salen en su coche y a lo mejor ya se lo lavaron, pero a lo mejor ustedes ya lo lavaron, o a lo mejor tienen las cosas pues, más o menos estables y bajo control, pero que no se conformen con eso, porque alrededor de ustedes en este mundo pasan cosas muy indignantes, y también en nuestro país, claro que pasan cosas así, pero que nunca pierdan esa capacidad de indignarse, y para denunciar es fundamental, creo yo, pero para ello tienen que informarse y tienen que comprometerse. Porque es muy padre decir, bueno, yo estoy muy contento aquí con mi internet, ¿verdad? Con mi celular, estoy chateando, feliz de la vida, tengo mi buen plan los sábados, los viernes por la noche, me voy a la calle de vez en cuando, me compro mis buenas camisas. Ya no se me olvidó la carta que compro, que está ahorita de moda, porque no hay en internet, ¿cómo se llama? Sport, una marca que está de moda, entonces ya están muy contentos con sus camisas nuevas, sus tenis, en fin. Pero, ¿saben qué? Eso los va a llevar, si siguen con ese conformismo o si nada más piensan en ese tipo de compensaciones, los va a llevar seguramente a un estado de, ¿cómo les puedo decir?, indolencia o de depresión o de vacío. Ustedes seguramente han invitado aquí a hablarles a Jim Povetsky, creo que ha venido ya a su universidad,
el filósofo francés que escribió el libro La Era del Vacío. Y él explica muy bien esta época posmoderna que estamos viviendo, esta época del narcisismo, del individualismo y naturalmente, del egoísmo. Pero creo que ustedes no son así. Ustedes son todo lo contrario. Algo me dice que lo que quieren es que este país funcione. ¿Cómo no vamos a querer que este país funcione? Todos queremos eso. Y sin embargo, las cosas, como decía Carlos Fuentes en su libro Cristóbal Don Gato, país igual a un país en donde siempre salen mal las cosas. Ojalá que no nos quedáramos ahí, sino que cambiaran a fondo las cosas. Así es que puedo imaginar por otro lado que se sienten abrumados, rebasados, un poquito desencantados, puedo imaginarlo. Pero están ustedes en una universidad, imagínense lo que eso representa. Están ustedes aprendiendo diario algo, están ustedes conviviendo con compañeros de su generación. Eso es maravilloso de una universidad con el prestigio que tiene esta universidad, porque no en balde hay unos 80 años con ese prestigio. Así es que se pueden sentir muy afortunados, muy afortunados. Tienen maestros de calidad, tienen maestros que les hablan desde el fondo de su corazón y desde el fondo de su experiencia. Entonces, pues, me parece que deben de estar en ese sentido, pues, satisfechos y contentos. Y además también están ustedes siendo testigos de una época extraordinaria que es la que vivimos, que es de la tecnología y de todos estos aparatos que a veces nos distraen mucho, pero que nos enriquecen, mucho. Así es que yo estoy segura que tienen, a la vez de que sienten estas compensaciones, estas ramificaciones, tienen muchas ganas de que las cosas cambien en nuestro país. Pero ahora ya doy por terminado la carta para que ustedes me hagan muchas preguntas. Pero ojalá que se van a mejorar todos. Es que creo que vienen otros, creo que vienen otros conferencistas, no sé, pero en fin, ojalá que fueran sus preguntas cortitas y así para que pudieran poderse pronunciar más adultos. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Decía Carlos Monsiváis cuando se encontraba con una auditoria así de muchos estudiantes, decía, una preguntita por el amor de Dios. Una preguntita por el amor de Dios. Pero ya lo tiene todo, ya lo tiene como todo eso. ¿Ok? A ver, ¿quién quiere preguntar? A ver, sí, a ver, dígame. Hola, buenas tardes, noches. Una pregunta súper sencilla, yo creo que básica, que todos nos preguntamos, es que cómo podemos nosotros los mexicanos poder recobrar las ganas de querer cambiar México. Digo, tenemos muchos ejemplos, maestros, familia, personas que te pasan en la calle, y eres como que te decepcionas y te dices, bueno, digo, te puedes encontrar en personas que dices, oye, como usted, bueno, la verdad es que yo me quedé fascinada con su plática, y dices, bueno, sabes que sí, quiero volver a echar ganas, pero después más, si me toca otra vez con alguien en el servicio público o alguien privado, creo que da trabajo, ¿sabes? ¿Cómo nos podemos recobrar, no perder el sentido de querer hacer algo, cambiar? Recobrar las esperanzas. En tu país. ¿Cómo podemos? Bueno, yo creo que una buena manera de recobrar estas esperanzas, que son sí muy importantes para realizar cosas, es leyendo sobre tu país, tratando de entender qué es lo que nos pasa. Y la historia, por ejemplo, es fundamental. Si tú te vas para atrás, puedes entender muy bien por qué estamos donde estamos, qué es lo que nos pasa. Porque si no te informas, nada más hay juicios y prejuicios, y entonces, como no hay nada que te responda, te sientes frustrada. Pero si tú lees, por ejemplo, no sé, la época de Porfirio Díaz, por ejemplo,
Se decidió que se le va a otorgar la medalla Belisario Domínguez a don Manuel Gómez Morín. Él fue director del UNAM. ¿Quién fue don Manuel Gómez Morín? ¿Tú sabes quién fue don Manuel Gómez Morín? No. Bueno, fue fundador del PAN en 1939. Se funda el PAN y era un gran ideólogo, don Manuel Gómez Morín, un hombre muy inteligente, fue rector del UNAM y fue también director del Banco de México. Fue un hombre muy visionario. Y si tú lees la biografía de don Manuel Gómez Morín, si tú lo tratas de contextualizar esa biografía en ese México en el que vivió, vas a entender muchas cosas, porque fíjate, el PAN se funda casi inmediatamente después de que se nacionaliza el petróleo. Casi después, un partido muy distinto al partido estatal, pues que después se volvió el PRI. Y don Manuel Gómez Morín fue un hombre de muchas ideas, un hombre de mucha visión y que amaba mucho este país. Era un hombre más bien de derecha, un conservador, pero un hombre que le dio mucha luz y que contribuyó a que nuestras instituciones, las que tenemos ahora, estén ahí presentes todavía. Pero entonces tú escuchas, don Manuel Gómez Morín le van a dar la Belisario Domínguez. Habría que ver quién fue primero Belisario Domínguez y por qué ahora ya va a cumplir 100 años de esa medalla. Si tú te cuestionas ese tipo de situaciones, entonces tú dices, bueno, don Manuel Gómez Morín fue un gran hombre, fue rector también de la UNAM. Como aquí yo, por ejemplo, yo tengo la fortuna de conocer a dos rectores de su universidad, que no se los dije al principio, Carlos a doctor Luis Eugenio Too y al doctor Reyes Tableza, dos grandes mexicanos. Entonces, si tú piensas en esas vidas, en esas biografías, entonces dices, bueno, pues yo creo que sí se puede, hay que luchar por este país, porque antes de mí vinieron otros muchos mexicanos que creían en su país y que tenían esperanzas y que se comprometieron con su país. Yo estoy segura que tú ya no quieres oír nada hablar de la corrupción de los políticos, ni de la impunidad, ni de las casas de Granier, ni que si ya de la Concha está metida en lavado de dinero, ya se está harta. Pero México no nada más es corrupción ni impunidad, México son otras muchas cosas. No sé si ha sido últimamente a Oaxaca, que es una belleza Oaxaca, y si ha sido las ruinas de Oaxaca. Entonces, si tú te reconcilias con esos aspectos interesantes de nuestro país, por ejemplo, alguien como José Vasconcelos que fue muy africano, y lees su autobiografía, que yo creo que es una de las más bonitas autobiografías que Ulises escribió, te vas a estimular y vas a decir, esto es México, ¿entiendes? Pero te tienes que informar y te tienes que quitar, procurar obtener estos prejuicios y no nada más quedarse ahí en las malas noticias. Creo yo que eso es una buena cosa que podemos hacer y leer mucho, también leer. Mira, si tú tienes las secciones de cultura y de los estados, si tú tienes la sección de la cultura, te vas a sentir muy estimulado. Siempre hay cosas buenas en la cultura, la cabalgata de oro, viene la Feria del Libro de Guadalajara, la película Gravedad, de acuerdo, está muy premiada en los próximos Oscar. En fin, enteras de cosas muy positivas, pero hay que enterarse, hay que informarse. No sé si hay otra pregunta. ¿Ya? ¿A dónde? ¿Dónde está? ¿A usted? Buenas noches. Pues yo pienso que para cambiar un país, pues primero hay que cambiar sus bases, lo que la constituye, ¿verdad? Y pues me gustaría preguntarle, ¿usted qué órganos de gobierno o secretarías cambiaría para poder cambiar lo demás, lo de nuestro país? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Usted qué órganos de gobierno o secretarías
secretarías cambiaría para así poder cambiar nuestro país? Poder trabajar en el gobierno, trabajar en el gobierno para cambiar el país. O sea, ¿qué órganos o cómo lo explico? A ver, yo creo que ando nervioso. A ver, vete para acá. No, lo que te digo es que el gobierno te cambia ¿qué es lo que cambiaría en un país para que las cosas cambien? ¿No? Algo así. ¿Qué secretaría estaba perfectamente? ¿O qué secretarios de Estado los eliminaba, los renunciaba en el momento para que el país cambiara? Pues todos. Lo que sí me está dando cada vez más gusto es, ahora que ya por decreto presidencial tenemos estas cosas,